a mi amigo Fidel López, mi hermano, Wilmer Morán, a Julio Polanco allá en Puerto Rico. Fidel, específicamente el otro día hablábamos acerca de la distribución de la mecánica de la acción del brazo y del radio del codo, que mientras más profundo y redondo se hiciera el círculo que tiene que describir el codo de la mecánica de la acción del brazo, iba a ser más saludable, iba a durar más el brazo del lanzador. También comentábamos ahí acerca de la llamada tunelización de los lanzamientos hoy en día, que a través de las métricas, de la sabermetría y la tecnología, incluso hasta los radares vienen ya con todas estas métricas ya, el spin de la bola, el release point, el time, donde terminaron los dedos en las manecillas del reloj con los determinados diferentes lanzamientos, si es recta 4 costuras, 2 costuras, el core, la sinker, el sprig, el cambio, etcétera. Entonces, pues, te voy a explicar en qué consiste el llamado túnel y por qué es importante que la distribución de la mecánica de la acción del brazo siempre sea estable, incluso la altura de salida de la bola por regla general, que sea lo más estable posible para que no se vaya más allá, no se abra cuando comience la entrada de la bola por este llamado túnel, que comienza al pie, aproximadamente del pie número 14 delante de home al pie número 23,8, donde comienza el arco del túnel. ¿Por qué es tan importante que los picheos no se vayan más allá de 2,6 pulgadas en relación a los picheos consecutivos en relación a la entrada de este túnel? 14 pies por delante de home hasta 23,8, o sea, de 14 a 23,8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vemos a muchachos que están tirando 98 millas en clase avanzada con una velocidad tremenda a cualquier nivel del béisbol, no tiene que ser clase A, sin embargo le batean con mucha facilidad, y precisamente es por esto, porque sus lanzamientos no están tunelizados. O sea, que en la zancada puede ser en un determinado lanzamiento demasiado abierta, en otro lanzamiento muy corta la zancada, en un lanzamiento el ángulo queda del codo en relación al hombro más abierto, no es lo mismo ángulo que salida, que el punto de salida. El release point es una cosa y el ángulo es otra cosa, pero según los lanzamientos varían el ángulo de salida y el release point, también el punto de salida de la bola, el ángulo y el punto. Entonces es muy importante que siempre el codo, el ángulo sea más o menos bastante parecido al lanzamiento anterior, porque cuando dos lanzamientos consecutivos pasan por el túnel, por este llamado túnel, que es la distancia esta de 14 a 23,8, lo he dicho por tercera vez, delante de home, cuando pasan juntos, al bateador se hace mucho más difícil de poder dilucidar hacia qué zona viene el lanzamiento. Por ejemplo, a ver, por ponerte un ejemplo, en Grandes Ligas, a través de estos radares, todas las organizaciones tienen cámaras tridimensionales que son capaces de medir todos estos aspectos que te estoy diciendo de una manera increíble. Prácticamente tienen todas las coordenadas de hacia qué zona viene el lanzamiento, dependiendo del ángulo, la altura, el release point, el time, después de terminar los dedos en la aguja del reloj. ¿Qué cosa es la aguja del reloj? Te voy a demostrar ahora. Primero te voy a demostrar qué cosa es el túnel. Mira, a través de esta gráfica aquí se podrán dar cuenta. Aquí, por ejemplo, están los 14 pies delante de home. Aquí hay 23,8. Cuando la bola entra por el arco del túnel, como dos picheos consecutivos vienen por el mismo túnel, es cuando al bateador se le hace muy difícil o más difícil de saber hacia qué zona viene el lanzamiento, porque el tiempo de reacción a pensar va a ser menor. Pero cuando los picheos consecutivos van más allá del túnel, por ejemplo, va uno por acá y otro se sale del túnel, pues al bateador se le va a hacer más fácil de
reaccionar y saber hacia qué zona viene el lanzamiento. Por eso es que los muchachos, cuando tienen una velocidad aterradora, sin embargo, son bateados fácilmente. Uno no se explica por qué si está tirando tan duro le están bateando tan fácil, porque no está tunelizando los lanzamientos. Igual, de la misma manera, muchas veces sucede con el spin de la bola. Muchas veces vemos muchachos con tremendo rompimiento, pongamos por caso el slider, tremendo slider, pero sin embargo le están bateando el slider con tremenda facilidad. Y es por la sencilla razón de que el slider de él puede ser muy grande, pero no lleva, o sea, las revoluciones de la bola son muy poquitas. El spin es muy pobre. Entonces, a ver, el promedio en Grandes Ligas en la temporada anterior, con los lanzamientos, te voy a poner por ejemplo la recta, pudiera ponerte los valores aproximados de otros lanzamientos, pero para no hacer tan extenso el video, vamos al caso específico de la recta 4 costuras y 2 costuras. Increíble. Se sabe hasta la extensión del brazo del lanzador, por dónde pasaron los dedos del lanzador. Es increíble. Por ejemplo, con la recta 4 costuras, los lanzadores derechos, acá, el promedio de velocidad fue de 97.2, con un high de altura de la bola al salir de la mano de 5,9 pies, y con un time, que es donde terminan los dedos, en la 1 de la tarde. Por ejemplo, el pitcher derecho, acá, tuvo una extensión del brazo aproximadamente de 6,2 pies hacia adelante, y los dedos terminaron en la 1 de la tarde. Ahí fue el time de los dedos. Entonces, con la recta 2 costuras, por ejemplo, el high fue el time fue de 1,45 del reloj, las agudas del reloj. Por ejemplo, los dedos pasaron, terminaron los dedos en la 1,45 del reloj. La salida de la bola, o sea, la altura, el high fue de 5,7 pies y el promedio de velocidad fue de 92.2 como promedio. Entonces, a los bateadores en el sistema de Grandes Ligas, desde clase A avanzada hasta Grandes Ligas, ¿qué es lo que pasa? Que los llevan a ver en las cámaras, en las salas de video, los llevan a escautear a los lanzadores y saben, por ejemplo, donde un determinado pitcher que va a pichar mañana, a qué altura suelta la recta 4 costuras, por dónde viene la recta 2 costuras, dónde terminan los dedos con la recta 4 y 2 costuras del slider. Ya no se puede tirar ni curva. Los pitchers no quieren tirar curva. ¿Por qué no quieren tirar curva? Porque cuando hacen la pronación de la muñeca y la flexión de las dos palancas del brazo, del codo, del brazo y del antebrazo, cuando hacen esto, se sabe dónde van a soltar la bola. Entonces lo que se busca es que no haya esa aproximación de las dos palancas, y lo que están tirando es un lanzamiento que es mitad recta, o sea, mitad curva, mitad slider, una cosa así. Esto tiene mucho que ver también la onda esta de la tunelización y de la salida de los 2,6 pulgadas del llamado túnel. También tiene mucho que ver con la zancada, donde termina el pie. Por regla general, la zancada debe ser, el pie debe de caer a una distancia de 5,5 a 6 pies por delante de la tabla donde cae. O sea, los pies se miden acá desde la tabla, 1, 2 y así sucesivamente, 6 pies, 5,5. Cuando el pie, la zancada cae más allá de los 6 pies, la bola se queda arriba, el hombro se queda atrás, el bateador la puede ver mejor. Igual, pero de manera inversa, cuando la zancada, el pie cae en menos de 5,5, el lanzamiento va para abajo. Entonces, el release points y el time, donde terminan los dedos, va a variar. ¿Por qué? Porque el tiro abajo, el swing del brazo, en buena medida, lo determina la zancada. Depende de dónde caiga el pie, así por regla general, van a pasar, se va a soltar la bola y van a terminar los dedos. Entonces esto tiende a afectar
también la tunelización de los lanzamientos. Por ponerte otro ejemplo, muchas veces los pitching coach cometemos el error de poner a los muchachos, de correrlos de un lado de la tabla a lanzar y lo ponemos para tirar sinker, por ejemplo, del otro lado. Y sin embargo, se ha demostrado que un sinker tirado desde la parte de tercera base, el brazo tiene más extensión en el lanzador derecho. Yo soy zurdo, aquí en la cámara no sé cómo se ve, pero desde acá, desde el lado de tercera base, el brazo, el swing del brazo es más largo que cuando lo pones de la parte de primera base. Entonces el swing va a ser, del brazo va a ser más corto. Y trabajan diferentes planos musculares. Y es donde hay que tener cuidado, porque a lo mejor son planes musculares que no están preparados para esos movimientos desde un extremo, donde el swing del brazo se hace más largo, y desde otro, donde el swing del brazo se hace más corto. No tiene el mismo feeling esas sinker tiradas de tercera base que desde primera base. Pero bueno, acerca de la segmentación distal del cuerpo, voy a hacer otro video y voy a explicarles mejor qué es lo que sucede cuando los lanzadores se abren de la cadera anterior y caen con el pie abierto, qué es lo que sucede con la fuerza Newton, que es más de 300 grados, que va a ejercer sobre la escápula, sobre el hombro, y toda la nocividad. Pero bueno, el tema total en este video es la importancia de la tunelización de los lanzamientos, qué cosa es el túnel de los lanzamientos, qué es lo que pasa cuando los lanzamientos consecutivos van más allá, más abiertos de los 2,6 pulgadas de separación. Y bueno, pienso que a lo mejor me hayan podido entender. De todas maneras, estamos ahí al pendiente, en contacto. Fidel, Wilmer, Julio Polanco, Oscar Ochoa, todo el piquete ese de amigos que tengo, que sus hijos están de una manera directa involucradas en el área del picheo. Pues nada, les mando un abrazo y siempre pendiente. El spin de los lanzamientos es algo que se me olvidaba, importante. Como promedio en Grandes Ligas el año pasado, el spin con los diferentes lanzamientos, las revoluciones, por ejemplo, con la recta 4 costuras, tuvo un spin promedio de 2.265 revoluciones. La recta 2 costuras tuvo un spin promedio de 2.137 revoluciones. El core tuvo un promedio de spin de 2.293. El slider tuvo un promedio de 2.355 revoluciones. La curva tuvo un promedio de spin de 2.520 repeticiones. El cambio tuvo un promedio de 1.727 revoluciones, porque ustedes saben que el cambio prácticamente flota en el aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, la recta promedio fue de 2.265 revoluciones. Estos son valores aproximados. Cuando ustedes, por ejemplo, vean una recta de 250, de un spin de 250, se puede considerar, es una recta que ya se puede considerar. Cuando el spin viene a 2.500 revoluciones, huye, quítate que eso es una tapa de lata lo que va. Entonces, pues las revoluciones, o sea, el spin de la bola, llamado spin de la bola, es muy significativo también en los picheos de calidad. Por eso les ponía el caso de los lanzamientos de rompimiento, que son grandes, pero tienen poca revolución y por eso son más perceptibles, más predecibles, y los bateadores los pueden dilucidar de una manera más fácil por el spin de cada lanzamiento. Entonces, pues, ahora sí terminamos.